muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio que nos ve Diálogos Jurídicos en esta alianza que tenemos con Corporativo y medios de comunicación. Sin duda, bueno, hoy Oaxaca amaneció, afortunadamente ya se liberó todo el tráfico, ya las calles están, parece ser que en su normalidad, pero bueno, ante las diferentes choques y grupos que tenemos en todo el estado, pues finalmente de repente amanecemos con toma de calles, bloqueos, manifestaciones que de una u otra manera pues todo ciudadano tiene ese derecho, puesto que así lo consagra la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la libre manifestación, la libertad de expresión y una gama de derechos que tenemos como seres humanos y que sin duda las autoridades estatales, municipales, federales están obligadas a garantizar esos derechos humanos. El día de hoy vamos a abordar, es una introducción porque el tema resulta bastante delicado, complicado, con muchas ópticas para poder visualizar y entender este tema. La Ley de Seguridad Interior que se está promoviendo, que finalmente ya está aprobada a través de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y que bueno, ahorita con todas las controversias y acciones de inconstitucionalidad que se han presentado por diferentes organismos, abogados, asociaciones, o inclusive organismos internacionales que también se han pronunciado, pues está ahorita el tema de debate en la Suprema Corte de Justicia, en los tribunales colegiados, los juzgados de distrito, que finalmente harán su papel y tendrán que conocer el tema y en su momento pues pronunciarse. Le damos la bienvenida, es un tema bastante interesante y especial, al maestro Julio César Velázquez García, que pues déjenme comentarles que pues es abogado litigante, defensor en materia de derechos humanos de grupos vulnerables, como organizaciones sociales, campesinas y de trabajadores. Es uno de los abogados también que participó en el tema de las víctimas, del caso de Nochistlán que tuvimos hace unos años, con todas estas violaciones a temas de derechos humanos que se presentó. En verdad, leyendo parte del currículum, tiene bastante trabajo en materia de derechos humanos, grupos vulnerables, que sin duda pues basta hacer la mención y aplaudir sobre ese trabajo que finalmente viene realizando en las diferentes comunidades. Mi estimado maestro Julio César Velázquez García, bienvenido al programa Diálogos Jurídicos con el Corporativo y Medios de Comunicación. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Agradecerle a tu audiencia, a todos los que forman parte de este equipo para hacer este tipo de programas tan importantes donde se pone a debate o a la opinión pública temas tan importantes para el país como es la Ley de Seguridad Interior y la aplicación de la misma, ¿no? Y las consecuencias que puede traer. Julio, entrando en materia rápidamente, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU se pronunció, Amnistía Internacional se pronunció, la Comisión Nacional de Derechos Humanos manifestaron que estaba en riesgo el tema de la violación de los derechos humanos con la aprobación de esta Ley de Seguridad Interior, que finalmente pues tiene ya su vigencia en toda la República Mexicana, aunque el presidente de la República manifestó que estará pendiente de que entre en vigencia hasta en tanto la Suprema Corte no resuelva esta situación. De manera práctica y sencilla, los que estamos inmersos en el campo jurídico, pues vamos entendiendo todo este proceso legislativo, todo de la creación de las leyes, su publicación y entrada en vigencia. Para el auditorio que nos ve, ¿cuáles son los temas fundamentales que generaron el debate de la violación a la Ley de Seguridad Interior? Ok, mira, el problema principal es, como bien lo decías, el tema de la creación de normas. La Constitución establece una competencia originaria. Nosotros hablamos de que un Estado tiene tres órganos, tiene tres órganos principales, que es el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Cada uno, la Constitución le da una facultad determinada. Al legislativo, ellos pueden hacer normas jurídicas formal y materialmente a través de ese proceso legislativo que comentaste, pero el ejecutivo también puede hacer normas jurídicas generales, pero él no pasa por ese proceso que utiliza el tema de la integración de estos parlamentos o de estos cuerpos legislativos. Ese es el primer problema que hay de fondo, saber si verdaderamente era competencia del legislativo crear una norma que tenga esa afectación social sobre muchos derechos que más adelante podemos ir platicando. Hay una situación muy complicada. Esta Ley de Seguridad Interior no te dice de manera clara si va a reglamentarla la Ley de Seguridad Interior, porque siempre te está haciendo alusión a la Ley de Seguridad Nacional. Entonces, hay dos leyes emitidas por el órgano legislativo
en el mismo rango de competencia y las dos chocan porque quieren reglamentar exactamente lo mismo. Entonces ahí no hay una certeza jurídica para los gobernados y es por esa causa de si yo llevo a cabo una conducta, no saber si estoy vulnerando la ley de seguridad interior o estoy vulnerando la ley de seguridad nacional. También hay otro conflicto, consideramos muy fuerte, porque el artículo 8º de esta ley establece que la ley de seguridad interior no va a ser utilizado cuando existan protestas de carácter social y electorales. Al hacer ese pequeño catálogo se sobreentiende que hay alguien que no está dentro del catálogo. Entonces eso quiere decir que los que no están dentro del catálogo sí se les puede aplicar la ley de seguridad interior, pero ahorita lo vamos a ir platicando más a fondo. Hay temas graves también porque posibilitan al ejército pedir información a los organismos constitucionales autónomos como es la CNDH o las defensorías de los derechos humanos en los estados o las comisiones estatales de derechos humanos, y en lugar de que ellos investiguen al ejército por probables violaciones a derechos humanos, el ejército les puede pedir información a ellos sobre las investigaciones que están haciendo por violaciones a derechos humanos. Y finalmente te puedo decir que en toda la ley no se ve un control de un juez que defina si la actividad que va a realizar o autorice la actividad que va a realizar para que ésta sea pegada verdaderamente a estándares en materia de derechos humanos que están establecidos o reconocidos en la Constitución como en los tratados internacionales de los cuales México forma parte. Julio, acertadamente basta leer, que por cierto lo puede encontrar en internet porque es información pública, el alto comisionado a través de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, emitieron un pronunciamiento que versa en 14 puntos. Manifiestan ellos la ambigüedad en conceptos, no hay una claridad, la violación a diferentes principios en materia de derechos humanos, el papel indebido de las Fuerzas Armadas, o que finalmente pareciera ser que ahorita el tema de seguridad, las Fuerzas Armadas tendrán toda esa discreción para actuar, de acuerdo a la falta de esa claridad en qué momento podrían actuar ellos y en qué no. El sometimiento de las autoridades civiles al mando militar, ya que revisando la ley se manifiesta que la designación de estas instituciones en materia de seguridad pública pues serán finalmente las Fuerzas Armadas son las que darán el visto bueno para ver qué mando va a estar al frente de estas instituciones, y le niega finalmente a una persona, a cualquier civil, el poder participar en estas funciones. La ausencia de controles, que lo mismo, la ausencia de controles en cuanto a las características que las Fuerzas Armadas van a poder operar, no hay esa claridad en la ley. Bueno, así podemos manifestar diferentes aspectos que la ONU se ha pronunciado. Todo este tema, toda la entrada de la ley generó un tema fundamental, y es a lo que vamos a entrar de manera directa. Organismos, abogados, diferentes actores presentaron, de acuerdo a su entender y a su posibilidad, diferentes acciones jurídicas, recursos que finalmente tiene el ciudadano y que están previstas en la Constitución. La CNDH presentó una acción de inconstitucionalidad de la ley. Tú directamente estás presentando un juicio de amparo. ¿En qué condiciones y en qué características? Ok, mira, es bien importante la contextualización que das de la temática. ¿Por qué te lo digo? Mira, tú sabes que a nivel nacional, como bien lo dices, también lo hizo el Senado de la República, lo hizo la CNDH, un organismo protector en materia de información, presentan acción de inconstitucionalidad contra la entrada en vigor de esta ley. Nosotros no tenemos un control de constitucionalidad previo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no podemos controlar leyes generales antes de emitirlas para observar que no violenten derechos humanos. Por eso se tiene que ir a la vía contenciosa. Estas acciones de inconstitucionalidad se tramitan directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es un asunto muy conocido, pues muchos medios como el de ustedes, importantes, empezaron a publicar qué es lo que realmente estaba pasando, ¿no? Carmen Aristegui, La Jornada, Proceso, el Universal, todas esas medios de comunicación hacían cada día patente a la sociedad qué es lo que estaba pasando y la conformidad que había no solamente en México, sino como bien lo dices, de la ONU, de Amnistía Internacional, donde se pronuncian en contra de esta ley. Pero además de estas acciones de inconstitucionalidad, algunos municipios del país interpusieron controversias constitucionales. En el caso de los particulares, algunas ONGs, algunas barras de abogados y tu servidor interpusimos juicios de amparo. Hasta donde sé, y según la información que ha manejado el Universal, La Jornada y los medios que te he dicho,
son las únicas demandas de amparo que se admitieron, las que tu servidor interpuso, y esto pues empieza como que a darnos claridad de hacia dónde estamos planteando el rumbo, ¿no? El camino de por qué impugnar esta ley. Sabemos que los medios para controlar la constitucionalidad de los actos de la autoridad, pues es la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad. Estas no las tienen los gobernados, pero los gobernados tienen el juicio de amparo, y es por eso que caemos al juicio de amparo, pero desde una perspectiva distinta. ¿Por qué? Este juicio de amparo no lo interpuso la sociedad en general, sino lo ponen los grupos vulnerables desde su especial situación frente al orden jurídico. ¿Qué te quiero decir con esto? Que sindicatos de trabajadores de la salud, de trabajadores de la educación, nosotros tenemos a bien conocer que ellos históricamente han ejercido sus derechos humanos, como decías al inicio, la libertad de expresión, de asociación, de pensamiento, de manifestación, ¿no? Todas estas las han llevado a cabo históricamente. Pensar que un sindicato no lo lleve a cabo, pues es como pues, pensar que el sindicato no tiene la razón de ser, ¿no? Jurídica y políticamente. ¿Por qué es importante hablar de estos dos grupos vulnerables? Porque ellos no son la mayoría social, o sea, son grupos o trabajadores, personas que se reunieron jurídicamente, constitucionalmente para hacer un sindicato y defender sus derechos. En esta defensa de sus derechos ellos participan activamente en sus actividades sindicales, y es por esta causa que ellos pueden verse como objetos de esta ley de seguridad interior ya muy en específico. ¿Por qué era importante hacer esta reseña? Muchos se han preguntado que si verdaderamente procedía el juicio de amparo. Nosotros decíamos que sí, porque no necesito que me estén aplicando la ley, es decir, que ya estén los militares en mi casa revisando, haciendo saqueos y todo lo demás, para que yo tenga que interponer una demanda de amparo. Con el simple hecho de que la norma exista y ya tengo una potencial violación a mis derechos o las violente de forma indirecta, yo ya puedo accionar el juicio de amparo. Nosotros en materia jurídica le llamamos el interés legítimo, y obviamente hablando de la especial situación de la persona frente al orden jurídico. ¿Qué quiere decir? Yo tengo una especial situación, sí, porque soy sindicalizado frente a la Ley de Seguridad Interior, y por eso estoy yendo a un juicio de amparo. ¿Qué es lo que se impugnó? Lo que se hace rato, el artículo primero de la ley es clarísima y nos dice que es casi reglamentaria del artículo 73, fracción 19ª, inciso M de la Constitución Política Mexicana. Pero no es así. El artículo 73 únicamente habla de las facultades del órgano legislativo. El único que tiene facultades para legislar de acuerdo al 73 es el legislativo federal y nadie más. Posteriormente también nos deja como entrever que es una facultad reglamentaria del artículo 89 constitucional, fracción sexta, y esa sí es facultad del Ejecutivo. Desde mi visión jurídica, lo que intentaron hacer aquí es pasar el obstáculo que la Corte definió en criterios reiterados, donde dijo, para limitar el ejercicio de un derecho humano, un derecho fundamental, lo único que tienes que hacer es hacerlo mediante una ley. O sea, le responde al Ejecutivo, ley formal y materialmente elaborada, es decir, que tiene que pasar por todo un proceso legislativo. Como el 89, fracción sexta, sí le da la facultad al Ejecutivo para que vaya en contra, para que pueda, emitir decretos, pero estos decretos no podrían limitar el ejercicio de un derecho humano. Entonces, ¿qué hicieron? Hacen como que combinan las dos facultades y crean una norma jurídica. De entrada ahí, hay una falta de fundamentación y motivación del proceso de creación de esta ley, porque el 73 no prevé la facultad del legislativo y el 89 sí lo prevé, fracción sexta, pero para el Ejecutivo. Entonces el Ejecutivo evitó emitir un decreto. Si hubiera emitido un decreto, se iba a caer todo el decreto, porque no puede limitar derechos humanos o el ejercicio de derechos humanos desde un decreto. Es bien importante ir leyendo el artículo tercero y el artículo cuarto, donde te habla de la conceptualización de la Ley de Seguridad Interior. Y si tú lees el concepto de Ley de Seguridad Interior y ves el concepto de Ley de Seguridad Nacional, y en su parte de la ley, que tiene como un tipo de glosario, te empieza a decir cuándo es una amenaza a la Ley de Seguridad Interior. Y te hace alusión a que se va a conocer como amenaza a la Ley de Seguridad Interior lo que señala los artículos tercero y cuarto de la Ley de Seguridad Nacional. Entonces, esta misma ley te va enviando a la Ley de Seguridad Nacional, y con esto empieza a romper la seguridad jurídica del gobernador. A ver, dime qué es Ley de Seguridad Interior, lo que dice la Ley de Seguridad Nacional. Entonces, cuando yo llevo a cabo una conducta, ¿qué ley me vas a aplicar? ¿Ley de Seguridad Nacional o Ley de Seguridad Interior? Certeza jurídica no tengo. En materia constitucional dicen que todas las normas jurídicas
deben de darle certeza jurídica al gobernado. Una forma de conflicto de antinomias sería esa, resolver aquí qué norma jurídica va a prevalecer para poder, en este caso, tener certeza jurídica al gobernado y llevar a cabo una actividad que él prevea que no pueda violentar esta ley de seguridad interior. Nosotros consideramos que debe prevalecer la ley de seguridad nacional, es una ley anterior, es una ley vigente, y esta nueva ley que no tiene facultades debe quedar sin efecto, y la ley de seguridad nacional debe de seguir activa. Otro tema que consideramos como muy gravoso: si tú lees el artículo 8 de esta ley, te dice que las movilizaciones de protesta social y las electorales son las únicas que no pueden ser objeto de la ley de seguridad interior. Es decir, si alguien tiene una protesta social, yo no puedo utilizar la ley de seguridad interior para coartar el ejercicio de ese derecho, o si es en materia electoral. Pero como ya hizo un catálogo, dice o son estos o estos, entonces hay que ponerse a pensar si todas las manifestaciones son de carácter social, porque se entiende que tampoco pueden ser electorales, sino tocan temas eminentemente de partidos políticos y estos llamados independientes. Como hay ahí ya una clara violación o tratar de coartar el ejercicio de un derecho que es a la libertad de asociación, manifestación, expresión y de pensamiento, desde este 8, para aquellos que están fuera de la ley de seguridad interior, del concepto de protesta social, perdón, ellos sí tienen legitimación para presentar juicio de amparo. A ver, o haces una interpretación conforme a la Constitución y me dices que yo también, trabajador, que voy a salir a hacer una protesta de carácter laboral, que a lo mejor no me encuentro en la social, porque si hubiera sido social, pues ya no haces una excepción ni desde el punto de vista electoral. Social es todo lo social, toda la sociedad. Pero al hacer el catálogo, entonces a mí ya me dejas en la posición de decir, si yo salgo y me dices, ¿sabes qué? Es que la tuya no es social, es laboral, y te aplico la ley de seguridad interior, entonces me puede vulnerar. Y aquí está disuadiendo que yo también lleve a cabo el ejercicio de mis derechos. Por eso consideramos que el artículo 8 sí existe un problema de igualdad ante la ley, que establece el 4º constitucional, y el tema de discriminación, y nosotros consideramos que hay una categoría sospechosa, que hay una discriminación por ideología política. ¿Qué quiere decir? Un trabajador de cualquier rama que tenga un sindicato tiene una conciencia de clase, de trabajador, por eso ejerce sus derechos, y dicen, ¿sabes qué? Nada más las sociales y los electorales pueden, y tú, por tu ideología política, no puedes porque tus manifestaciones son de naturaleza laboral. Entonces consideramos que hay una violación al artículo 1 constitucional y obviamente a todo lo que tenga que ver con los tratados internacionales en materia de no discriminación. Y para concluir el juicio de amparo, 2 temas muy importantes. Uno de ellos es la facultad que tiene o le dan al ejército en el artículo 31 y a la Marina, donde ellos pueden ir a las CNDH o a las defensorías de los derechos humanos o a las comisiones estatales de los derechos humanos y pedirles informe sobre los expedientes que se están tramitando ahí. Aquí hay una violación muy clara, y con toda esta investigación que supuestamente la ley permite para el Ministerio Público y para las defensorías. El 102 de la Constitución dice que para violaciones a derechos humanos, CNDH y sus equivalentes en los estados. El 20 y el 21 constitucional, para persecución de delitos nada más puede investigar la policía y el agente del Ministerio Público, pero hoy el ejército puede investigar delitos o puede investigar violaciones a derechos humanos. Entonces hay una violación competencial del ejército sobre estas actividades de los organismos constitucionales autónomos. El último dato que te puedo decir, que coincido con lo de la ONU, cuando se resuelve un asunto paradigmático, conocemos aquí en México en el 2011, ¿no? El Rosendo Radilla Pacheco, la sentencia, el expediente 293 que llega a la Corte y cómo empieza a estacionar muchos conceptos en materia constitucional. Leyendo esa sentencia se habla del fuero militar y dijo la Corte, cuando estén inmiscuidos un militar y un particular, quien debe conocer es un juez civil. Ahora la pregunta es, ¿quién debe controlar toda la actuación que la ley está facultando al ejército? Un juez civil. Hoy, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, casi durante toda la investigación debe haber una autorización de un juez de control. De aquí no se habla de la intervención de un juez de control. Entonces vemos que hay una violación grave, obviamente a la competencia formal y material en materia penal, como en materia de derechos humanos, porque no hay un control.
Entonces el ejército puede llevar a cabo cateos, puede llevar a cabo un sinfín de actividades sin el control de un juez civil que desde la misma sentencia de Rosendo Radilla y criterios de la Corte han definido que tiene que ser un juez civil el que tenga que autorizar este tipo de actos. No lo he dicho yo, hay muchas ONGs que se dedican a la materia penal y dice que va a crear un conflicto porque hay actividades que el Ministerio Público Civil sí puede llevar a cabo sin el control del juez de control, valga la redundancia, pero en este caso el ejército va a llevar a cabo actos que ni le competen sin el control o sin la revisión de un juez de control o el que ve que no se violenten derechos humanos durante un proceso. Son algunas de las violaciones que trae esta ley que considero son muy serias, porque si desde la falta de fundamentación y motivación la Corte llegara en revisión a este juicio de amparo, puede incluso declarar la inconstitucionalidad de la norma porque no hay facultad constitucional para crearla por el órgano legislativo. Hoy, con la tramitación del juicio de amparo, tanto el Congreso de la Unión, su apoderado legal, ya presentó un recurso. Dijo que él no está de acuerdo en que se admita esas demandas de amparo. Van 3 demandas de amparo que se admiten en Oaxaca, uno de los trabajadores de la salud y 2 de los trabajadores de la educación, y de los trabajadores agremiados a la sección 22. Y ¿qué es lo que dice el órgano, el apoderado legal? Que no hay una afectación y hasta que les afecte ellos tienen que interponer el juicio de amparo. Esto empieza a denotar el desconocimiento que se tiene de la mecánica de utilización para hacer efectivos tus derechos humanos a través del juicio de amparo. No necesitas una afectación, con el simple hecho de existir una ley puede llegar a afectarte sin necesidad de materializarlo. Entonces, hoy puedo comentarte, está el trámite. Es importante invitar a la gente que participe en este diálogo. Hay una figura novedosa supuestamente, que es el Amicus Curiae, y con esta pueden participar pues universidades, ONGs, barras de abogados, que quieran vertir una opinión sobre la Ley de Seguridad Interior y cómo van a ver este litigio entre los gobernados, el legislativo y el ejecutivo frente a ellos, y decirles si vulneran o no sus derechos, pero como árbitro la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y además la sociedad robusteciendo con su opinión y democratizando el ejercicio del órgano judicial. O sea, no permitir que un juez solo resuelva, sino también la opinión de la sociedad es importante, porque es un tema muy delicado, como bien lo dices, a nivel nacional y a nivel internacional. Por eso hoy tenemos grandes críticas, porque pareciera que vamos en un retroceso en materia de derechos humanos con este tipo de normas que permiten al ejército llevar a cabo labores de policía cuando están vulnerando derechos humanos. Tema fundamental, Julio. En junio del 2011, finalmente México, a raíz de varias sentencias internacionales que se fueron emitiendo, pero que la más paradigmática, como se le llama, fue la de Rosendo Radilla Pacheco, hubo un tema fundamental ahí. México, a través de los legisladores, Cámara de Diputados y Senadores, y criterios que finalmente la Suprema Corte de Justicia iba emitiendo, tuvo un avance en materia de derechos humanos, que honestamente yo creo que los mismos legisladores no entendieron la dimensión de lo que ellos aprobaron, porque finalmente dotaban al ciudadano de muchas garantías más para poderlos litigar con los recursos que ya teníamos. Pero si en un momento dado las autoridades estatales, federales, o más que nada federales, no nos garantizaban, pues teníamos ya esa apertura para irnos a organismos internacionales a hacer esa defensa en materia de derechos humanos. Un avance muy fuerte. Pareciera ser que esta ley finalmente, resulta bastante técnico. Entender el uso de las fuerzas, el uso, dice el informe de la ONU, la ausencia de políticas en fortalecimiento a las instituciones y la falta de claridad. Porque finalmente pareciera ser que toda la competencia en materia de seguridad pues va a ser para las Fuerzas Armadas. Pero finalmente tú decías, hay funciones que la gente del Ministerio Público tiene que desarrollar en una carpeta de investigación, en una denuncia cuando se comete un delito. Y en esta, finalmente, ¿cómo quedaría? ¿Cuál sería la actuación de las Fuerzas Armadas para poder actuar en este sentido? 2, manifiesta la ONU, hay una indebida regulación del uso de la fuerza pública. No hay esa claridad, finalmente no queda en la ley, no está establecida en la ley cómo se va a poder hacer esa actuación. Históricamente la intervención del ejército, como estructura, como ícono que tenemos en cuanto al tema de desastres,
Pues es un tema con su plan N3 y el plan nacional que ya se tiene, finalmente es un tema de mucha actuación, de toda una infraestructura que ha beneficiado. Pero históricamente México ha vivido todos los escenarios posibles en materia de protestas, de lucha de defensa de derechos humanos, la intervención de sindicatos, de grupos, y bueno, eso ha generado a que la intervención del ejército en este tipo de expresiones o manifestaciones en defensa de derechos pues no sea bien visto por toda la ambigüedad que se da o por toda la violación de derechos humanos. Finalmente hay un riesgo muy fuerte en este sentido, Julio. Sí. ¿Cuál sería tu óptica? Hay dos efectos. Esta promoción del juicio amparo y todo lo que se ha creado en relación a la ley de seguridad interior, primero debemos tener claridad, no es culpa del ejército. Ellos no hicieron la ley, Claro. ¿no? O sea, no es culpa de ellos, pero los están metiendo a una condición jurídica muy complicada. Si de por sí ya tienen ellos ese estigma de ser o de vulnerar derechos humanos, porque su actividad de ellos es la actuación hacia afuera en tiempos de guerra y hacia adentro en tiempos de paz cuando hay contingencia de desastres naturales. O sea, sí tenemos claridad de lo que implica el ejército, pero con esta norma jurídica lo están metiendo en una situación bien adversa porque van a vulnerar demasiados derechos humanos ellos en cumplimiento de la ley, sin saber que con cumplir esta norma van a llevar a cabo actividades que van a vulnerar la Constitución Política Mexicana y que tendrán consecuencias no solamente penales, administrativas, sino de incluso responsabilidad internacional. Esa es por una parte. Y por la otra, por las vejaciones que se van a dar a la ciudadanía, ¿no? O sea, el dejar sin un marco de referencia y un control de la actuación del ejército, de las Fuerzas Armadas, va a permitir una serie de arbitrariedades que obviamente van a lacerar a la sociedad y pueden ir polarizando a la sociedad con el ejército, y esto al final del día para nosotros como sociedad pues hoy no es necesario, ¿no? Insisto, va a tener dos efectos y esto hay que irlo madurando con la finalidad de que no sé, el día de mañana que tenga la Corte la oportunidad de resolver, lo haga de la manera más objetiva, pues no es necesaria una ley de seguridad interior. Bien lo decías, se necesitan políticas públicas para erradicar todo el tema de la delincuencia, todo el tema del narcotráfico. Si no hay educación, si no hay oportunidades de trabajo, pues obviamente todos los jóvenes por dinero fácil llegan a realizar conductas que ellos consideran hasta cierto momento no tan peligrosas, pero son nocivas socialmente. Sí es importante lo que decías hace rato, hay mucha discrecionalidad, efectivamente, incluso al final en sus transitorios tú puedes leer y te dice que va a haber protocolos de actuación. Estos protocolos también pueden violentar y pueden ser impugnados vía juicio de amparo. Yo platicaba con un grupo de compañeras en defensa de los derechos de las mujeres y yo les decía que ellos desde su perspectiva de género pueden impugnar también esos protocolos, porque esos protocolos deben de atender a no vulnerarlas como mujeres y puedan tener consecuencias muy graves, como hoy tenemos en todo el país el tema del feminicidio que se ha elevado a grandes escalas, ¿no? Julio, ¿podrías ampliarnos un poco más en cuanto al rubro de las manifestaciones que finalmente en este catálogo que se habla si son manifestaciones sociales o temas electorales? Pues sí hay una gravedad muy fuerte, porque digo, muchísimos sectores, basta nomás leer un poco de la historia de México, de cómo se han dado todas estas evoluciones, de cambios que ha generado de manera positiva. Claro, en su momento pues ha generado también una situación delicada, pero finalmente se han ido construyendo las instituciones y que nos va brindando cierta confianza pues de creer en lo que tenemos, el proceso de una evolución que se ha venido generando. Pero yo como ciudadano, no sé, se me ocurre que en mi comunidad me quieren quitar un manantial, ejemplo, con todas las comunidades que tenemos, por citar un ejemplo de Totontepec, de este manantial que se están peleando. Si la comunidad baja y quiere hacer una manifestación en defensa de sus aguas, pues es un tema más delicado, claro. Porque finalmente, ¿en qué rubro entrarían ellos? Como el artículo 8 de la ley de seguridad interior no establece que es una protesta social, o sea, tú búscalo y no existe, pues eso va a quedar muy ambiguo, porque al final el ejército puede determinar cuándo hay una amenaza a la seguridad interior, y pues si esa protesta no es social y hay una amenaza a la seguridad interior. Entonces, al ser tan ambiguo, permite o da un margen a la autoridad de interpretación pues muy subjetiva.
y puede en determinado momento declarar la necesidad de la seguridad interior y puede ser decretada por un año o por más, según sea la situación por la que estén pasando. Puede pedirlo la autoridad municipal, puede pedirlo el legislativo, pero la interpretación siempre va a quedar a nombre del Ejecutivo Federal y de la Secretaría de Gobernación de cuándo actuar con esta ley de seguridad interior. Entonces, ese 8 constitucional, por eso se está impugnando, perdón, de la ley de seguridad interior, porque sí hay una vulneración al derecho humano a la libertad de expresión, de asociación, de manifestación y de pensamiento, porque al decirte que está el catálogo, pues ya empieza a disuadir, ¿no? Pues mejor ni me manifiesto porque ahí viene la ley de seguridad interior. Nosotros lo vemos desde esta perspectiva, insisto, porque hay veces como que no se entendería y se piensa que queremos estar siempre en contra de todo, no. Nosotros sí estamos conscientes de que va a haber un control, no un control propiamente dicho, sino debe haber un orden jurídico, pero no a nombre del orden jurídico voy a violentar derechos para prevalecer otros. Eso, digo, de origen está mal. En materia jurídica no creas un derecho para violentar otros, pero hoy se intenta decir que voy a crear una norma para acotar la libertad de expresión y manifestación, todo lo que implica, según para salvaguardar los derechos de terceros. Es paradójico. La humanidad históricamente ha venido de la libertad de expresión, manifestación, asociación y de pensamiento, y de ahí todos los derechos que hoy tenemos. Hoy queremos acabar con ellos, pues, por vía de consecuencia todos los demás vendrán de menos a más, ¿no? Entonces sí, es muy, muy importante ese artículo 8 desde nuestra perspectiva, desde mi perspectiva, y considero que sí hay una violación, a menos que la Corte diga, a ver, se va a entender por manifestación social toda manifestación, sin distingo alguno, con eso estamos del otro lado, ¿no? Con ese tema, digo, finalmente, y con el artículo 8 que manifiestas de la Ley de Seguridad Interior, ¿no estaríamos cayendo materialmente casi a comunidades sitiadas? No sé, se me ocurre colonias a punto de estar en el toque de queda, muy escondido en ese sentido. Te digo, al ser subjetivo y no tener un parámetro de control de la actuación de la autoridad, pues obviamente sí puede llegar a tentar a quien en este caso ostente esa responsabilidad y cometer actos arbitrarios. ¿Por qué? Pues no tiene un control, no tiene un parámetro, pues entonces puede disponer de todo y podría darse que en algunas comunidades hay esta situación. Digo, no es algo novedoso, no es algo nuevo, hay ONGs que se dedican a esto y han estado denunciando que hay comunidades donde hay represión, no solamente del ejército, de las Fuerzas Armadas, sino también de grupos paramilitares, también de la policía, y esto complica la convivencia social en nuestras comunidades y en comunidades de Oaxaca que son tan pacíficas y que las conocemos, que pues ellos tienen otra forma de ver pues, el mundo, ¿no? Finalmente nos lleva a una reflexión, Julio, en el sentido de que México pues, se ha caracterizado por crear miles de leyes. Tenemos leyes de montón al por mayor, como si fuera pues, casi como el mercado, oferta de demanda, a ver quién hace más leyes, qué político presenta más, qué diputado, qué legislador presenta más leyes, cuando a veces muchos no tendrían razón de ser. ¿No sería más fácil generar un tema de educación, atacar de lleno al tema de educación con el tema de valores, para que la ciudadanía, las futuras generaciones y todos finalmente entendamos que debe de haber un orden, efectivamente debe de haber un orden, debe de existir una legislación, pero una legislación que vaya de acorde a los beneficios que genera cada ciudadano? Creo yo desde mi óptica que si todo ciudadano tendría garantizado los alimentos básicos, no estaríamos peleando, no estaríamos defendiendo, no estaríamos bloqueando calles, no estaríamos cerrando instituciones, porque al final de cuentas creeríamos y tendríamos un sistema jurídico o un sistema político fortalecido. Claro, me quedo con negativamente, no debería de ser así, pero a mí me llama la atención mucho un informe de hace 2 años de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que decía que el 99% de los delitos no se denuncian. Solo el 1% llega a una denuncia. Y del 1%, el 0.05% llegaba a una sanción. Ese tema sí es terrible porque es un tema finalmente de impunidad y no sería un tema de decir
como yo, poder político, como yo, poder autoridad, voy a limitar esos derechos y al final de cuentas lo que veo es que la ciudadanía lo que busca pues es la defensa de tener los elementos básicos. ¿Cuál sería tu óptica, Julio? Mira, es un problema generacional, yo lo considero así. El día de hoy, como efectivamente lo dices, hay una pérdida de valores en toda la forma de organización social. Eso nos trae hoy, digo, el tema de la corrupción no es solamente eso, hay muchas cosas, y eso nos trae el día de hoy a un gran conflicto social terrible que no ha permitido esta convivencia, ¿no?, armónica. Como bien lo dice, se crean normas jurídicas para seguir castigando, para seguir sometiendo, lejos de crear políticas públicas que fomenten estos principios y estos valores para tener una sociedad más sana, ¿no? Hoy nos podemos llenar de tipos penales para que las personas no hagan cualquier cosa y la autoridad tenga la posibilidad de sancionarlos. Pero también nos hemos dado cuenta que, como bien lo dices, no porque sea un tipo penal forzosamente se va a sancionar, y no porque se sancione forzosamente la persona va a entender y va a cambiar. Es bien importante en materia penal, yo coincido con una corriente, se llama, en un criterio de la Corte, se llama teoría del derecho penal del acto y el autor, y como antes el derecho penal lo que buscaba era que se arrepienta la persona que cometió el ilícito. Hoy el derecho penal dice, no, yo nada más lo voy a juzgar por lo que hizo en este momento, y si lo tengo que sentenciar, lo voy a sentenciar, pero yo no busco el arrepentimiento. La responsabilidad es de cada uno. Yo lo único que busco es que él cumpla o que tenga una sanción por lo que llevó a cabo. Eso es muy importante porque también implicaría que el Estado creara todo ese sistema de valores y de principios, no para que se arrepienta, sino que la persona los viva, los haga suyos y en consecuencia cambie socialmente, ¿no? Eso es fundamental. Digo, la educación, como bien lo dices, es va a ser la base para una sociedad mejor a la que aspiramos muchos. En este sentido, retomamos el tema del juicio de amparo, Julio. Finalmente se organizan ustedes, me manifestabas que es el Sindicato de Salud que presenta el amparo, también el Sindicato de Trabajadores, sección 22, independientes también, o adheridos, presentan 3 juicios de amparos, los 3 fueron admitidos. Realmente conoce el juez de quinto de distrito, y el primero de distrito también. Primero de distrito, quinto de distrito conocen este juicio de amparo. Se solicitan los informes al presidente de la República, a la Cámara de Diputados, senadores y a la Secretaría de Gobernación, si no me equivoco. Presentan ellos, leía yo apenas hoy en la mañana, leía yo que bueno, finalmente ellos ya rindieron sus informes, pero es la Cámara de Diputados. Sí, la que presenta el apoderado legal. El apoderado legal, finalmente, a quien se designa en ese momento de la Cámara de Diputados, presenta lo que es el recurso de queja. Va a ser el tribunal colegiado en materia administrativa que va a conocer sobre este recurso. ¿Qué nos puedes comentar sobre ese informe? Ahí va a estar en tela de juicio, como te decía, la mecánica del juicio de amparo. Ellos aluden en su queja que no hay una violación propiamente dicha de un derecho, y como no hay violación, o sea, en pocas palabras están diciendo, si no te ha afectado, ¿por qué te inconformas? Pero nosotros estamos diciendo, sí, la norma jurídica, el 8 ya está diciendo que hay una afectación, y yo no sé si soy de esa protesta social o no lo soy, y yo constantemente hago protestas sociales, entonces yo necesito saber si soy o no soy, porque sí va a disuadir mi derecho a la libertad de expresión y todo lo que ya habíamos dicho. Por eso, si te pone el amparo, ya no, nosotros decíamos antes interés jurídico, hoy le llamamos interés legítimo por su especial situación frente al orden jurídico. Yo, sindicalizado, tengo una especial situación, sí, como sindicalizado frente a ese orden jurídico. No me está afectando de manera directa, pero de forma indirecta me está diciendo, si no estás dentro de la manifestación social, ahí va la ley sobre interior. Entonces, ahí va a tener que decidir el colegiado si estamos en la presencia de la situación especial frente a una norma y si verdaderamente hay interés legítimo, o estos sindicatos tienen que esperarse a que los violenten para que ellos puedan interponer el juicio de amparo. Ese es el punto central que se tiene que definir en ese tribunal colegiado. Vamos a ver qué pasa. Yo considero que hasta debimos meter cuestiones de constitucionalidad. No hay un concepto acuñado de la Corte que diga qué es la especial situación frente al orden jurídico. Como no lo sabemos, pues está muy amplio y no hay directrices que nos permitan decir, sí, lo actualizo, sí estoy dentro de esa hipótesis. Pero bueno, yo digo, siempre hay oportunidades para hacerlo, y hoy es una oportunidad, lejos de verlo como una contrademanda,
sino como una oportunidad de crear algo nuevo que el día de mañana pueda afectar en toda la sociedad y en todo el país. ¿Las tres demandas van en el mismo sentido? Las tres demandas tienen el mismo sentido, es la misma demanda de amparo. En el caso de Oaxaca, a nivel nacional, ¿qué otros organismos presentaron? A nivel nacional, sí supe que hubo ONGs que presentaron demandas de amparo, como la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Honestamente desconozco. Yo creo que si ya hubieran admitido sus demandas de amparo, pues ya los medios y todo estarían con la misma suerte como en el caso de tu servidor y sus demandas de amparo, pero no hemos visto más. Hay otras ONGs que han presentado, honestamente pues no hemos tenido información, eso lo que quiere decir que fueron desechadas sus demandas de amparo, pues hasta el día de hoy no sabemos nada. A nivel nacional, la CNDH presentó la acción de inconstitucionalidad, el Senado de la República, el organismo en materia de protección de datos personales, son los que presentaron acción de inconstitucionalidad. ¿Y que fueron admitidas? Ya fueron admitidas. Las controversias constitucionales admitidas es de un municipio de Puebla, del municipio de Michoacán, y habían interpuesto controversia constitucional la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito de la Ciudad de México, la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca. Supuestamente los desechan porque no hay una facultad para hacerlo. Yo considero que no, desde que el 102 de la Constitución dice: tú eres un organismo protector de derechos humanos, ya está implícita tu facultad para defender todo lo que tú representas como institución. Si no lo dejas en estado de indefensión, le puedes crear normas jurídicas y lo vas a seguir violentando al organismo que supuestamente protege derechos humanos. Y que la ley de amparo ahí establece una fracción que cuando se trate de temas de derechos humanos manifiesta. Entonces digo, de repente sorprende a veces los criterios que también los jueces de distrito van emitiendo, y a veces no hay una unificación de criterio, pero bueno, finalmente ya está el tema de debate. ¿Qué más elementos nos puedes aportar, Julio, sobre qué finalmente esperas con todo este procedimiento y cuál es la óptica finalmente, hasta dónde va a llegar o hasta dónde visualizas el tema? Este tipo de juicios de amparo, son excepcionales. Nosotros llamamos amparo contra leyes, se llama teóricamente, y es un amparo, le llamamos constitucionalidad. ¿Por qué? Porque es un problema de constitucionalidad que se está planteando. Entonces tiene que subir forzosamente a la Corte, es un amparo contra normas jurídicas. La Corte es la que tiene la competencia originaria de definir qué ley violenta o no la Constitución política mexicana. Y pues la primera expectativa es que llegue a la Corte, que se haga un debate serio, que participe la sociedad, las ONGs, con los amicus, que hagan su opinión en materia de derechos humanos. Si hay violaciones por esto y esto, bueno, a lo mejor hasta los que están a favor de la ley también puedan participar y sea un diálogo abierto, insisto, que se democratice lo que es la acción del órgano jurisdiccional, ¿no? La expectativa sería, pues, ¿quién no quiere ganar un asunto? Nadie plantea un asunto para perderlo, y la expectativa sería que por lo menos con un concepto de violación, que es la falta de fundamentación y motivación de la creación de la norma, con que se declare fundado, toda la norma se cae. Toda. Esa es la aspiración que se tiene, pero por lo menos, si se pierde, vamos a tener claro el concepto del artículo 8, qué son las protestas sociales. O sea, al final del día, se pierda o se gane, eso es relativo, porque vamos a ganar una certeza para saber hacia dónde estamos. Claridad finalmente en la ley. Al final del día. ¿Tendrías la posibilidad para que en el mes de, cuando ustedes, cuando el sindicato de la sección 22 de la CENTE Nacional empieza sus movilizaciones para el mes de mayo, hacer toda esta gama de suplego petitorio que realizan, tendrías todavía una opción ahí para poder presentar nuevamente? Sí. Porque finalmente te estaría ahora sí como premio afectando claro, base al octavo. El juicio de amparo, este tipo de juicios de amparo desde esa óptica de interés legítimo, ya no hay término. Sí habla de que tienes 30 días después de la entrada en vigor de una norma, ¿no?, en los términos que maneja la ley de amparo, pero este interés legítimo te permite interponerlo en cualquier momento. En cualquier momento no hay término. Y efectivamente, como dices, a lo mejor en ese contexto de su actividad política de derechos humanos, de ejercicio de derechos humanos, cabe nuevamente la presentación del juicio de amparo. Hay que estar insistiendo. Al final del día, los que pretendemos estudiar derecho constitucional y derechos humanos y tratamos de estar al día, pues sí, es una gran responsabilidad presentar este tipo de juicios. Pues el único objetivo que se trata o tratamos de llevar a cabo es que haya una sociedad más justa, ¿no?, y que no existan violaciones a derechos humanos. Pues se supone que la Constitución debe ser respetada y los tratados internacionales en estas materias. Por eso, insisto, la actividad de tu servidor, incluso
ni se pide honorarios para llevar estos juicios de amparo, pues es un apoyo social que con mucho gusto y con gran alegría damos como pues, profesionistas. Digo, cuando acabamos la carrera, cuando estudias un posgrado, pues jura servirle, ¿no?, a la sociedad, y yo creo que en algún momento de la vida también hay que hacerlo. Julio, sin duda interesante el material que se está promoviendo, digo, el juicio de amparo, que finalmente pues nos permite garantizar o hacer esa defensa de los derechos humanos y no más en el tema de derechos, en toda la gama amplia del tema de derechos. ¿Cuál sería tu invitación? Hace un momento manifestabas que invitabas a los diferentes sectores para poder participar y acercarse. Yo te quiero hacer, pues te quiero comprometer finalmente que este tema de la Ley de Seguridad Interior lo estemos abordando en diferentes entrevistas para que nos vayas dando el avance de finalmente cuál es el debate, cuál es el análisis, cuál es la situación que en ese momento se vaya generando. Finalmente ahorita los 3 juicios de amparos que traes están en el juez de distrito, primero y quinto, y la queja que acaba de presentar la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, que nos mencionaron al delegado de la Cámara de Diputados en una queja. Finalmente el Tribunal Colegiado de Materia Administrativa va a conocer y bueno, se va a definir ahí parte del tema, claro, que ahí entrará ya el camino directo. ¿Cuál es tu invitación a la ciudadanía? Digo, este es un tema muy importante, quizás nosotros, claro, digo, el ejército estando en las calles implica muchas cosas. Digo, voy a insistir, no estamos en contra del ejército, se ha ganado un respeto social, pero también tenemos que entender que por algo hay una policía civil y no es necesario que venga el ejército a salvaguardar la seguridad del país, ¿no? Hoy invitar a la sociedad a que pues, obviamente primero lea la ley, trate de escuchar todos los puntos de vista que diferentes especialistas han dado sobre esta temática. Digo, ahorita nos da referencia a algunas fuentes muy importantes, como es el alto comisionado de la ONU, cómo emite ahí sus 14 puntos, en el caso de Amnistía Internacional, la carta abierta que manda sobre la publicación de esta ley, en el caso de la CNDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la preocupación que existe hacia México de la creación de estas normas. Entonces yo creo que si los expertos en materia de derechos humanos a nivel internacional están en contra de las normas jurídicas, no es un tema que tu servidor a título personal lo esté diciendo, sino que es un tema que debemos revisar como sociedad. Bueno, ¿por qué hay tanto interés alrededor de esta ley? ¿Qué tanto implicaría? Y si yo estoy de acuerdo como sociedad a que existan este tipo de normas y obviamente para asumir las consecuencias. Desafortunadamente luego como sociedad lo dejamos y ya cuando están las consecuencias estamos buscando culpables para ver quién resuelva todo este conflicto, ¿no? Entonces yo os invitaría a que estuviera atenta. Digo, con mucho gusto yo acepto la invitación, estaría viniendo de forma periódica contigo a platicar cómo va la secuela de este proceso, la sustanciación del mismo, y sí decirle a la sociedad, ¿no? Es importante que los alumnos de la licenciatura en Derecho, de posgrado, de maestría, de doctorado, de postdoctorado, empiecen a participar activamente con los diálogos en la Corte, ¿no? Como un amigo de la Corte a través del escrito del Amicus Curiae, y podamos enriquecer esta temática y que pueda ser oída a la sociedad realmente sobre una norma que va a implicar pues muchas situaciones a nivel social. Digo, no es propia de los sindicatos, sino va a ser para toda la sociedad y cualquier otro que pueda llevar a cabo una actividad política que quede fuera o que actualice las prohibiciones que dice la Ley de Seguridad Interior. Entonces sí es muy importante que la sociedad hoy se haga pues como titular, ¿no?, de la defensa de sus derechos, hoy sea el protagonista de su defensa y pueda participar activamente. Me queda claro, Julio, que finalmente el objetivo fundamental del juicio de amparo que estás promoviendo pues es darle esa certeza y seguridad jurídica finalmente, es dar esa claridad en los conceptos que se tiene, y en su momento, pues si todo sale bien, finalmente la Suprema Corte determinará si es violatoria de derechos humanos o no es violatoria, o va finalmente a perfeccionarla o a aclarar algunos conceptos.
es tema bastante importante, tema de mucho debate y que impacta finalmente a todos los ciudadanos mexicanos. Yo me quedo con una premisa que la juez guatemalteca Elizabeth manifestaba en la Corte Interamericana, que la defensa de los derechos humanos es una obligación de todos los ciudadanos, no nomás de la autoridad, sino de todos los ciudadanos. Es parte del proceso de las luchas sociales que se han venido generando y que en este momento, pues bueno, finalmente queda a la ciudadanía para que participe, para que se organice y para que haga valer finalmente esos derechos que nos tienen que dar los elementos básicos para el desarrollo como ser humano. Rápidamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos manifestaba en una de sus opiniones consultivas que tenía en relación a la seguridad que debe de garantizar el Estado. En razón, los Estados deben adoptar las medidas necesarias para crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida, establecer un sistema de justicia efectivo, capaz de investigar, castigar y dar reparación por la privación de la vida por parte de los agentes estatales o particulares y salvaguardar el derecho a que no se impida el acceso a las condiciones que garanticen una existencia digna. De manera especial, los Estados deben vigilar que sus cuerpos de seguridad tengan la preparación suficiente en materia de respeto de derechos humanos. Queda ahí finalmente el tema. Sin duda, Julio, te agradecemos. Es podemos decir, una introducción de todo el tema de lo que se está generando, de ese debate, de ese análisis. Y bueno, finalmente, Julio César, has hecho la invitación a la ciudadanía. Esperemos tener esa respuesta finalmente de los ciudadanos y todo el auditorio que nos ve en las diferentes redes sociales que nos sigue. Pues, Julio, muchísimas gracias por todos estos elementos. El compromiso queda con la alianza de diálogos jurídicos y corporativo y medios de comunicación para que en próximas, conforme vaya evolucionando, conforme se vaya dando este debate, pues nos acompañes para darnos mayor elementos y sobre todo para que la ciudadanía esté informada, que es el objetivo de corporativo y medios de comunicación. Julio, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias.